Arte y ciencia, dos mundos que aparentemente no tienen mucha relación, pero que sin embargo están mucho más cerca de lo que uno pudiera llegar a imaginar. Y por eso estamos aquí hoy con el Teatro Regional de fondo, porque vamos a hablar justamente de arte y de ciencia y de cómo ambos mundos en realidad conviven mucho más cerca de lo que uno podría llegar a imaginar. Vamos a revisar a continuación dos proyectos tremendamente interesantes porque vamos a hablar de la mezcla entre arte y ciencia. Soy Gabriel León y esto es Ciencia sin Ficción, por las pantallas de TVU y como siempre con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío. Universidad San Sebastián presenta Ciencia sin Ficción. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande. Bienvenidos los que creen y desafían los límites. Los que no se rinden. Los que se levantan. En la Universidad San Sebastián le decimos bienvenidos a todos quienes trabajan para que el futuro sean solo puertas que se abren y que creen que los logros solo pueden ser fruto de hacer siempre las cosas bien. Bienvenidos a una gran universidad. Santiago Ramón y Cajal fue un científico español que hace casi 100 años revolucionó la ciencia cuando demostró que nuestro cerebro estaba constituido por neuronas. Hasta ese momento las personas pensaban que el cerebro era una masa un poco amorfa y no que estaba constituido por células. Y fue justamente el trabajo de este gran científico español el que permitió demostrar que nuestro cerebro estaba hecho por células. Sin embargo, para el trabajo científico de Santiago Ramón y Cajal, su pasión por el dibujo. Y fue justamente esta inclinación artística que tenía, y particularmente su gusto por el dibujo, lo que facilitó enormemente la forma en que él comunicó los resultados de su investigación. Los dibujos que Santiago Ramón y Cajal hizo de las neuronas que vio en el microscopio resultan maravillosos y se han convertido de hecho en obras de arte. Así, el lado artístico de Santiago Ramón y Cajal fue fundamental para revelar su lado científico. Y es justamente lo que busca un proyecto de la Universidad del Biobío que pretende juntar a artistas con científicos y la comunidad para discutir proyectos que tengan que ver con territorio, ciencia y arte. A continuación vamos a ver de qué se trata este muy interesante proyecto aquí en Ciencia sin Ficción. Localidad de Coliumo, que Coliumo significa agua de poleo, es su significado mapuche. Ya es una localidad que el 90% de la actividad laboral son pescadores y eso es su actividad fuerte, digamos. Bueno, acá nosotros en el colegio recibimos a nuestros estudiantes con toda su riqueza, digamos, que ellos traen ya de ser de este sector, ya porque es un sector de hecho privilegiado, que ellos viven, donde tienen el mar aquí cerca, conocen mucho acerca del mar y bueno, y eso mismo nosotros tratamos de rescatarlo y poder vincularlo con las planificaciones de nuestros profesores y las clases que se imparten, que estén vinculados con este contexto, digamos, costero. Nosotros trabajamos con sellos identitarios. ¿Ya? El sello identitario en el que hemos estado trabajando estos últimos años es de sentido de pertenencia, identidad positiva, en donde nosotros queremos generar que los chicos valoren, ¿cierto?, su sector y ahora estamos repensando nuestros sellos porque queremos darles un sello que sea artístico-cultural y también obviamente vincularlo con el arte y la ciencia. Pero estamos como recién comenzando en esa etapa. ¿Ya? De hecho, gracias a Bienal Concepción, ya hemos tenido ya más luces acerca de cómo poder nosotros acercar la ciencia y el arte a nuestros estudiantes y también a los profesores.
ya porque no es un trabajo que se va a dar de un día para otro. Entonces hay que generar acciones, hay que generar proyectos. También nos ganamos un proyecto de Acciona, ya que es con una vinculación con artistas del acero, y ellos están viniendo talleristas a trabajar con los docentes al aula. Viene una profesora de arte que está con la profesora nuestra acá de la escuela y está con los chicos realizando el taller. Tenemos también un fotógrafo que también está en la parte de lenguaje, entonces tratando de vincular lo que es fotografía también con lo que es lenguaje. Y así estamos como recién iniciándonos en esto de lo que es el arte y la ciencia. Se acercó acá el arquitecto Nicolás Sáez y nos vino a ofrecer este proyecto de poder generar una co-creación que esté vinculada con el arte y la ciencia en nuestro establecimiento. Así que justo nosotros estábamos en pro de ver y refinar nuestros sellos, entonces fue como justo el momento, y obviamente que siempre estamos dispuestos también a recibir todas las ayudas de todas las redes, y dijimos ya, vamos, nos embarcamos en este proyecto, y fue así como participamos en la Bienal, en jornadas de conversación, porque fue en base a todo, a conversación, a reflexión. Seguimos conversando y poder generar este proyecto que se espera que de aquí a 2 años más podamos tener una co-creación que esté vinculada al arte y la ciencia. Y paralelamente los profesores también están tratando de poder perfeccionarse y ir por esta área, digamos, esta área del arte y la ciencia. También nuestra mirada es que nosotros queremos que los niños de aquí, su formación de aquí a que salgan, ingresen de 8º año, sea un niño integral. Por lo tanto, no solamente va a tener conocimientos, sino que también habilidades y actitudes. Y obviamente que todo está en lo que es el arte y la ciencia les va a ayudar para que ellos puedan dilucidar, ¿cierto?, más adelante qué es lo que ellos pueden estudiar. Pues ya sabemos que las profesiones tradicionales van a ir quedando de lado, y obviamente que la tecnología es lo que se lleva, digamos, y que los niños manejan muy bien, y por lo tanto esperamos de que aquí, ¿cierto?, que egresen puedan llevar esas competencias en lo que es el arte y la ciencia. Particularmente, ¿cierto?, con la Bienal Concepción fue una jornada muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, ya que ahí estuvieron científicos, artistas, educadores, entonces se dio una dinámica muy entretenida, muy distendida, en donde cada uno exponía sus puntos de vista, y ahí podíamos ir dilucidando, ¿cierto?, todo este tema del arte y la ciencia, que finalmente es lo que nos convoca, ¿cierto?, de poder finalizar con un proyecto de co-creación. Bueno, lo que tenemos acá es el proyecto iWin Cámara Mirador. Es un proyecto Fondar Nacional 2018 en la línea de arquitectura, y es una cámara oscura habitable. El autogestionado por este equipo de 4 directores de la Bienal, que está Marilena Camaño, Fernando Ayarzún, Ronald Meniken y yo. Autogestionamos proyectos para poder levantar un poco la infografía o la referencia de proyectos de arte y ciencia, y a mí me toca ¿cierto?, que se llama iWin Cámara Mirador, y iWin significa la imagen de la sombra, entonces de alguna u otra forma es como mirarse a sí mismo. Entonces la idea del proyecto es que una cámara oscura que está mirando la bahía de la Caleta de los Morros, que ve este paisaje marítimo, ¿cierto?, que es un poco la superficie del mar, más todos estos botes que están varados y que tienen muchos colores que van identificando cada uno de sus propios dueños, ¿no?, que ellos van pintando y colocando sus nombres de estos barcos. Y ese paisaje marítimo entra en la cámara oscura y se proyecta de forma invertida. Entonces, de alguna u otra forma es como la sombra lumínica de esa realidad visual. Cuando uno entra a la cámara oscura y el ojo se tiene que ir acostumbrando un poquito a la oscuridad, como que la pupila se empieza a dilatar, tú empiezas a ver cada vez más esa imagen,
Al principio ves como un poco siluetas, ¿no? Y luego empiezas a distinguir los colores y finalmente logra visualizar la imagen invertida. Esa imagen invertida de alguna u otra forma es como una sombra lumínica, entonces que la cámara esté fija mirando solamente un punto. Personas que habitan este territorio es como mirar su propia imagen, ¿cierto?, que ellos ven todos los días insistentemente, y verla de alguna u otra forma cómo va cambiando, ¿no? Cuando está nublado, cuando viene el atardecer, cuando hay qué sé yo, un buque que va por ahí, ¿cierto? Es bien mágico cuando uno está dentro y como es muy calma la imagen, de repente pasa una gaviota y tú ves cómo pasa, ¿no? Y como pasa invertida es una imagen bastante extraña. Es una experiencia bastante breve, que yo diría que cuando tú llegas más o menos a los 5 minutos, tus ojos empiezan como a acostumbrarse a la oscuridad y empieza a ver cada vez más. Y hasta yo diría, me acuerdo que cuando estuve un montón de rato, empecé a ver ya el oleaje, ¿no? Este oleaje que se va como la espumita blanca, ¿no? Yo diría que el proyecto intenta, por sobre todo, que haya una especie de empoderamiento de la comunidad. Yo diría más de los niños, ¿no? que de la escuela de la Caleta del Medio y también de la escuelita del sector de Las Vegas puedan venir, puedan experimentar la experiencia de la cámara oscura. Profesores de arte y ciencia puedan utilizarla para hacer experimentos, hablar, ¿cierto?, de física óptica, hablar del fenómeno de la visión, hablar de fotografía, hablar de lo que entendemos por imagen, ¿no? Hoy en día estamos viviendo en una sociedad que está invadida polutivamente por imágenes, entonces todos los días vamos con este celular, estamos constantemente viendo imágenes, nos sacamos fotografías para poder validarnos frente a una realidad virtual. Entonces tener esta experiencia más analógica, más física, ¿no? Yo diría que a los niños les ayuda mucho a entender el origen de esta imagen hiperreal y a ser un poquito más críticos con esa imagen, ¿no? Entonces la arquitectura de la imagen o este tipo de arquitectura de la imagen tiene un objetivo un poquito más didáctico, ¿no? De que tú puedas comparar, por un lado, la maravilla del fenómeno físico lumínico al ver esta imagen invertida y luego compararla con lo que ven tus ojos, ¿no? A simple, sin ningún mediador. Entonces tú dices, bueno, me maravillo con esta imagen invertida de algo que veo todos los días, ¿no? Claro. Entonces esa comparación entre lo que está en el mundo y lo que es la imagen es una invitación a reflexionar y una invitación a enaltecer la experiencia directa. Yo diría que está también aquí en esta caleta, tiene que ver con estos asentamientos humanos que son tan importantes, no solamente para Chile, ¿no? Entendiendo a Chile como un territorio con mucha costa, sino que para la humanidad. O sea, estos asentamientos donde está el territorio entre mar y tierra, se instala, ¿cierto?, las comunidades para poder establecer, ¿cierto?, un vínculo profundo y también de trabajo, de subsistencia. Algo que ha estado desde los comienzos de la humanidad, y para mí es asombroso que estas caletas se mantengan en el tiempo y que para todos nosotros signifiquen arraigo identitario, la gastronomía, las relaciones visuales, del paisaje. Todas esas cosas son, yo creo que son muy necesarias, yo diría, para nuestro país, para nuestro continente, para Sudamérica. Entonces también es interesante darse cuenta que estas caletas hoy en día están peligrando su origen de pesca artesanal, porque está este problema de la ley de pesca, de qué sé yo, la pesca de arrastre. Se trabaja mucho con el tema de las algas, ¿cierto? Pero también es incierto el futuro, ¿no? Bien, Bienal Concepción es un proyecto que nace a partir del trabajo de colaboración entre 4 académicos de distintas universidades, de la Universidad de Concepción, de la Universidad del Biobío y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Estamos vinculados al arte y la ciencia y nos juntamos, ¿cierto?, para imaginar una primera experiencia, una versión 0 de esta Bienal de Arte y Ciencia, justamente para poder dar a conocer el proyecto y para, de alguna u otra manera,
entender en el fondo cómo recibir distintas colaboraciones de otros académicos, de otras instituciones, por ejemplo de la Municipalidad de Concepción, del Ministerio de Cultura, y poder transformar una versión 1 en un proyecto mucho más informado, mucho más lleno, ¿cierto?, de otras miradas. Entonces los procesos co-creativos necesitan de un espacio conversacional, posibilidad, ¿cierto?, de escuchar lo que entiende el otro por arte y ciencia, por este cruce, y también el recibir distintas maneras de colaboración, no solamente del punto de vista de financiar un proyecto, sino que de la formulación de ideas. Entonces, entendiendo eso, nos propusimos hacer una versión piloto, una versión 0, que se realizó 3, 4 y 5 de abril, un espacio conversacional que fue el conversatorio circular, que estaba pensado para 25 personas, y que eso fue el espacio donde estuvimos co-creando con distintos académicos de las 3 universidades y con representantes de la comunidad, de la escuelita de Caleta del Medio, pensando en el fondo cómo podríamos imaginar proyectos de arte y ciencia para esta escuelita. El proyecto se llama Bienal Concepción Arte y Ciencia. Yo diría que hay una palabra que no está mencionada, pero que es muy importante, que es la palabra comunidad. Y eso quiere decir que si bien la Bienal es una plataforma de encuentro entre artistas y científicos, y todo lo que pueda suceder, ¿cierto?, todas las proyecciones, el potencial que eso significa, entendemos que la comunidad es la que puede entregar otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría territorial. Esa sabiduría que no tiene la visibilidad que tiene el arte y la ciencia, que muchas veces es muy desconocida, ¿no? Pero entendemos que las comunidades, sobre todo las comunidades empoderadas, tienen una sabiduría, el solo hecho de poder vivir en territorios como esta Caleta, ¿no? Entonces, a partir de eso, invitamos a la escuela de la Caleta del Medio, Coliumo, un espacio donde todos de alguna u otra forma se sienten identificados. Ahí están los hijos de los pescadores, están los hijos de las personas que no necesariamente son pescadores, por lo tanto un espacio que reúne y convoca a todos, y nosotros sentimos que todo lo que podamos hacer, como los proyectos que puedan empezar a salir, la comunidad Coliumo entera se va a sentir un poco más incluida, ¿no? Entonces la idea básicamente es que aprovechando a los académicos de las 3 universidades se pueden empezar a atisbar proyectos bastante simples, pero muy significativos, como por ejemplo capacitación a los profesores, talleres a los niños, que los niños y profesores visiten las 3 universidades y de alguna otra forma, una vez ya generando un vínculo con el tiempo y una comprensión más profunda de lo que es la problemática de la escuela, empezar a imaginar proyectos de arte y ciencia que puedan instalarse en la escuela y que sean ejemplificadores y modelos, ¿cierto?, para entender, puede ser un aporte significativo para la cultura, para la ciencia y también para la región. Arte y ciencia puede parecer un poco contraintuitivo, sin embargo hay muchos fenómenos científicos que eventualmente pueden ser abordados también por el arte. Por ejemplo, la danza de las aves o cómo se mueven las abejas. Eventualmente esos movimientos que tienen una base científica pueden ser además descritos de manera matemática. Y un investigador de la Universidad del Biobío justamente está trabajando de esa forma. Cómo las matemáticas nos pueden ayudar a entender la danza de algunos objetos astronómicos, como por ejemplo de los asteroides. El uso de las matemáticas permite predecir el movimiento de estos complejos cuerpos y además explicar cómo se han movido en el pasado. A continuación seguimos con Arte y Ciencia, de ciencia sin ficción. Trabajando en un área de la matemática que se llama mecánica celeste,
y la idea es tratar de modelar el movimiento de una partícula alrededor de una masa central y 3 planetas están fijos formando un triángulo equilátero. Entonces la idea es ver cómo se comporta este satélite o esta partícula que va moviéndose alrededor de estos planetas. Entonces hay una interacción entre estos planetas que se le llama la radiación, que puede ser que repele esta partícula o la atraiga, y además hay otra relación que tiene que ver con la constante de la relación entre las masas de estas masas tan fijas. La aplicación misma consiste en tratar de aportar o en cierta medida a problemática de la mecánica celeste, que esto se modela con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y herramientas de la mecánica celeste, más que nada, para el movimiento de esta partícula alrededor de los planetas. Las variables a considerar son, una, la relación entre las masas de estos planetas fijos y la radiación que produce la masa central. Esas son las variables a considerar. Es un estudio que todavía está en progreso y estamos trabajando para eso, pero va bien. Estas variables se imponen y según eso uno trata de modelar el comportamiento de el universo es tan amplio que seguramente tiene que haber algún lugar donde haya una masa central y 3 que forman un triángulo equilátero, entonces sí, podemos modelarlo. Trabajando en el estudio del movimiento de un satélite, ¿ya? Entonces tenemos la Tierra y el satélite girando alrededor de ella. Entonces estamos interesados en estudiar la dinámica rotacional, es decir, cómo está orientado el satélite. Cuando hay un satélite que está girando alrededor de la Tierra, nosotros queremos que tenga una orientación determinada y que, por ejemplo, que mire hacia la Tierra, por decirlo de alguna forma. Y cuando siga girando, que eso se siga manteniendo, que no se cambie su orientación. Todo lo que tiene satélites, por ejemplo, en el área de las comunicaciones. Sí, meteorología también. Claro. Este problema se modela a través de una formulación hamiltoniana, que tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Este problema depende de parámetros, entonces estamos interesados en encontrar los valores de los parámetros para que el satélite mantenga esa orientación. La motivación que nosotros tenemos en la medicina, específicamente en el cáncer, nuestros modelos modelan la interacción entre células buenas y las células malas, que serían también llamadas las células cancerosas, las células tumorales. Además, nosotros estudiamos la inmunoterapia, que consiste en aplicar al cuerpo células buenas de tal forma de que el cuerpo sea capaz de eliminar el cáncer. En eso se basa nuestro estudio. Los modelos, al modelar esto, o sea, usted sabe que los modelos no es exactamente cómo está el tumor y cómo está, es una aproximación. Entonces nosotros estudiamos los parámetros del modelo de tal forma de que el cáncer se extinga, o las soluciones periódicas que también nosotros encontramos, de que la persona no muera por cáncer, pero que el cuerpo no puede eliminarlo. Sí, tiene una aplicación en la medicina. Sí, últimamente abarca mucho esto de la inmunoterapia, porque también existen otro tipo de terapias que son la quimioterapia, la radioterapia, está la cirugía, pero son altamente invasivas, sí. Entonces la inmunoterapia no es invasiva, ya que son células buenas.
trabajo en modelos de población dinámica, de modelos específicamente de predador-presa, que pueden ser de 2 animales o 3. Estos modelos consisten en que hacemos un planteamiento matemático de cómo interactúan esas especies. Se supone que nosotros queremos equilibrar ambas especies. Estos modelos se pueden aplicar mucho en la actualidad para las especies en extinción. Se plantean los problemas cuando influyen todos los parámetros del medio ambiente, la capacidad de carga que debe tener, el alimento, si estos depredadores se juntan y intervienen para cazar más presas y que su población sobreviva, y en defensa de esto las presas también se agrupan y ven una manera como de refugiarse o de tal manera de salvar su población y su vida. Actualmente se están aplicando para pesquería, para los salmones, sí. Pero nosotros tenemos formulaciones matemáticas, no tenemos datos reales, pero el estudio matemático nos indica un comportamiento en el cual cuando nosotros nos relacionemos con una empresa que nos proporcione estos datos reales, deberían aproximarse bastante a los resultados que nosotros hemos obtenido. Mi doctorado es Ingeniería en Sistemas Complejos, entonces tenía que tener un modelo muy de la realidad, entonces un modelo complejo que modele. Entonces cuando intervienen 2 especies, el estudio es un poco más completo, sin importar los parámetros que puedan influenciar, pero ya cuando tenemos 3 especies, ahí ya tenemos un caos. El objetivo siempre va a ser ver que esas 3 poblaciones puedan coexistir. En estos momentos tengo varios alumnos trabajando en doctorado en matemática y con ellos trabajamos en modelos motivados por la matemática. La matemática, como yo la entiendo, es un conjunto de axiomas y postulados que mediante el raciocinio lógico te permite inferir resultados de manera abstracta, por ejemplo, inicialmente, pero que dependiendo de la aplicabilidad puede ser bastante útil. Dentro de la matemática hay muchas áreas de especialización. El área en la cual yo estoy muy interesado en los últimos años es sistemas dinámicos y aplicaciones. ¿Y por qué y aplicaciones? Porque la investigación, que en un principio puede ser muy teórica, está sustentada o motivada por fenómenos bastante provenientes e importantes de la naturaleza. Entonces, dentro del área de ecuaciones diferenciales, que es una parte de sistemas dinámicos, tú puedes modelar la evolución de un cierto fenómeno con el tiempo. Eso te permite a ti predecir lo que va a pasar, pero también te permite decir lo que pasó en el pasado. Porque como evolucionan con el tiempo, te permiten hacer esa inferencia en el modelo que tú trabajas. En un principio, los modelos que nosotros proponemos en diferentes ámbitos de la matemática, que pueden provenir de la mecánica celeste, de la biología, de la medicina, o incluso de la dinámica de fluidos, los modelos que nosotros colocamos son una primera aproximación. Por lo tanto, la información que uno tiene puede ser considerada como prototipo de lo que puede suceder. No es un modelo 100% confiable, porque son aproximaciones a la realidad. No son modelos que consideran todas las variables, porque si no se tiene un gasto enorme para realizar los estudios analíticos y computacionales. Son completamente motivados por problemas propios de la naturaleza.
Por lo tanto, por ejemplo, si tú quieres predecir cómo evoluciona el movimiento de un asteroide, de un cometa, si va a colisionar o no con ciertos otros cuerpos, te interesa a ti tener un modelo bastante bueno. Esos modelos sí son bastante cercanos de la realidad, que es más o menos lo que usa hoy en día la NASA para predecir fenómenos de ese tipo. La teoría de ecuaciones que nosotros estudiamos, que se llama ecuaciones diferenciales, tiene varias variantes dependiendo del fenómeno que tú quieres. Si tú estudias problemas de mecánica celeste, estás interesado en un modelo que reúna ciertas características del fenómeno que tú quieres. Entonces esa área viene de la mecánica celeste. ¿Qué es la mecánica celeste? Estudiar cómo se mueven los cuerpos celestes bajo leyes físicas. Pero en el fondo el estudio que nosotros hacemos es matemático. Por otro lado, también dentro de las ecuaciones diferenciales, tú puedes modelar dinámicas de poblaciones. Esa dinámica de poblaciones puede provenir de animales, que pueden haber presas y depredadores. Ellos quieren convivir de una manera amigable, entonces tú propones modelos que te permitan decidir si las especies evolucionan en el futuro, si alguna especie tiende a extinguirse, y ahí está asociado con un fenómeno biológico de extinción de especies. Por otro lado, también tú puedes proponer modelos que te permitan estudiar algo que proviene de la medicina. Nosotros colocamos modelos que son prototipos de lo que sucede en la realidad. Esos prototipos llevan en cuenta algunas variables, algunos factores que te permiten a ti poder decidir si ese modelo que tú propones tiene, por ejemplo, el efecto de que en medicina desaparezcan las células malas, que podría ser en el proyecto de Gladys, que desaparezcan las células cancerosas, o si no desaparecen, por lo menos que la persona sobreviva. También tenemos otros modelos donde el tiempo ya es discreto, que son fenómenos, por ejemplo, de la economía, donde tú quieres saber cuál es un modelo matemático que te permita predecir lo que pasa en la economía, pero no instante a instante, sino que a cada un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces también dentro de lo que nosotros hacemos están los modelos que se llaman modelos discretos, que también son prototipos o aproximaciones de un modelo real. Son modelos que tienden hacia allá, digamos, a tratar de explicar desde un punto de vista matemático fenómenos que suceden o diferentes tipos de fenómenos que suceden dependiendo de cómo tú colocas tu modelo. Te permiten estudiar diferentes interferencias, diferentes mecanismos que tiene la especie o para sobrevivir, o para extinguirse, o para convivir, digamos. Tal vez a nosotros nos falta esa componente de trabajar directamente o con biólogos o con la medicina para tener datos concretos. Todavía no hemos llegado a eso. Esperamos que en el futuro podamos llegar a tener datos reales, de tal manera que tu modelo se ajuste o no a los datos que se están entregando. Y así finaliza nuestro programa de hoy, un programa muy especial donde hemos visto este vínculo que aparentemente muchas veces está oculto entre el arte y la ciencia, que están mucho más cerca de lo que uno pudiera llegar a pensar. Espero que hayan disfrutado este programa. Recuerden que seguimos la próxima semana. Soy Gabriel León, están viendo Ciencia Sin Ficción por las pantallas de TVU y como siempre con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío. Nos vemos. Universidad San Sebastián presentó Ciencia Sin Ficción.